Hola a todos y sean bienvenidos a este video de la asignatura de física en donde abordaremos un poco acerca del tema de colisiones. ¿Qué entendemos por una colisión? Una colisión o choque es aquella interacción que se produce entre dos o más cuerpos cuando entran en contacto durante un breve intervalo de tiempo, ejerciendo una fuerza mutuamente. Para que una colisión se lleve a cabo debe de existir al menos un objeto en movimiento. Como podemos observar en nuestro ejemplo, tenemos dos bolitas, las cuales se mueven una sobre la otra, chocando entre sí, obteniendo una colisión. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de colisiones? Tal y como observamos en la imagen, tenemos dos bolitas, cada una con masa m1 y m2, y con una respectiva velocidad inicial, denotada por v1 y v2. Cuando las bolitas chocan, éstas emiten una fuerza o impulso, y cuando han terminado de colisionar, vamos a obtener dos velocidades nuevas denominadas velocidades finales, denotadas por v'1 y v'2. Al recorrido de cada bolita lo denominaremos cantidad de movimiento lineal, el cual puede ser inicial o antes del choque y final o después del choque. Esta cantidad de movimiento la obtendremos como resultado del producto de la masa por la velocidad del objeto, y lo denotaremos por P. El impulso lo obtendremos por la diferencia de la cantidad de movimiento final por la cantidad de movimiento inicial y lo denotaremos por I. Tendremos tres tipos de colisiones. El primero será colisión elástica, el cual es aquella en donde al momento de chocar no hay deformaciones en los objetos involucrados. En estos casos, como no hay deformaciones, no existe pérdida de energía, por lo tanto se conserva la energía cinética. En la imagen podemos observar en el primer ejemplo cómo una bolita empuja a la otra, pasando de estar en movimiento a un estado de reposo y viceversa. En el segundo ejemplo, como en los ejemplos de las diapositivas anteriores, vemos dos bolitas en movimiento chocando una sobre la otra. Algunos ejemplos de la vida cotidiana son el choque de dos bolas de billar, golpear un martillo con otro o con una superficie sólida igual que el martillo, entre otros. Nuestro segundo tipo de colisión será la colisión inelástica, el cual es aquella en donde parte de la energía cinética se pierde por una ligera deformación en uno o todos los objetos involucrados cuando se produce la colisión. Como vemos en la imagen, hay una ligera deformación del objeto al chocar contra la superficie. Algunos ejemplos de este tipo de colisiones los encontramos en balones de fútbol cuando son pateados por los jugadores o cuando chocan contra alguna superficie rígida y sólida. El tercer y último tipo de colisión será la colisión perfectamente inelástica, el cual es aquella en donde los objetos que colisionan se deforman, quedan unidos y se mueven como uno solo a una determinada dirección. En este caso, así como en el caso anterior, se pierde energía cinética después del choque, por causa de la deformación en los objetos. En la imagen podemos ver cómo un auto choca contra otros dos, llevándolos a su misma dirección y ocasionándoles deformaciones leves. Otro ejemplo sería de una bala empotrada en un bloque de madera, una flecha disparada a una serie de objetos, entre otros. Coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución es un valor numérico que denota la medida de la elasticidad de una colisión. Como ya sabemos, la elasticidad es cuán firmes son los objetos cuando colisionan, si sufren deformaciones o pérdida de energía cinética. De forma general, podemos decir que toda colisión es un caso intermedio entre una colisión elástica y una colisión perfectamente inelástica. El coeficiente de restitución en colisiones inelásticas está comprendido entre 0 y 1 y se encuentra aplicando la siguiente fórmula. Coeficiente de restitución denotado por la letra E será igual a la división de la diferencia de las velocidades finales entre la diferencia de las velocidades iniciales, en el orden indicado. Coeficiente de restitución en colisiones elásticas. El valor del coeficiente de restitución en colisiones elásticas es igual a 1, puesto que sabemos que en colisiones elásticas no hay deformaciones por los objetos.
Sustituyendo este valor en la fórmula anterior, tenemos lo siguiente. Como E es igual a 1, lo sustituimos en la fórmula y al lado derecho lo que está dividiendo pasará a multiplicar y entonces así obtendremos una nueva fórmula que nos ayudará en ejercicios de colisiones elásticas. Coeficiente de restitución en colisiones perfectamente inelásticas. El coeficiente de restitución en colisiones perfectamente inelásticas es igual a 0, puesto que sabemos que este tipo de colisiones los objetos se deforman al punto de unirse y moverse como uno solo a una dirección determinada. Sustituyendo este valor en la fórmula anterior tenemos lo siguiente. Así como en el caso anterior, sustituimos el valor de E igual a 0 y operamos. De igual forma, lo que está dividiendo en el lado derecho pasa a multiplicar al lado izquierdo. Y como todo número multiplicado por 0 es igual a 0, entonces la expresión se cancela y nos queda de que v'2 es igual a v'1, lo cual es igual a una sola velocidad. Entonces llegaremos a la conclusión de que las velocidades finales en este caso serán iguales. Aquí observamos un pequeño resumen de las fórmulas que podríamos necesitar a la hora de resolver ejercicios de cualquiera de los tres tipos de colisiones. En colisiones elásticas podremos usar la fórmula de la conservación del movimiento lineal, la fórmula de la conservación de la energía cinética y la fórmula obtenida de sustituir el valor de 1 en el coeficiente de restitución. En colisiones inelásticas aplicaremos también la fórmula de la conservación del movimiento lineal y la fórmula del coeficiente de restitución, que ésta se aplicará cuando el coeficiente de restitución no venga inmerso en el ejercicio. Y en colisiones perfectamente inelásticas aplicaremos la fórmula de la conservación del movimiento lineal, con la diferencia que aquí sabemos que las velocidades finales serán siempre iguales, teniendo así la velocidad final como factor de la sumatoria de las masas de los objetos. Y así llegamos a la parte de nuestro ejemplo, el cual nos dice de la siguiente manera. Una bala de 10 gramos se dispara a un bloque de madera fijo de masa de 5 kilogramos. La bala se incrusta en el bloque. La rapidez de la combinación bala-madera inmediatamente después de la colisión es de 0.600 metros sobre segundos. ¿Cuál fue la rapidez original de la bala? Para la solución, primeramente tendremos los datos, los cuales son: la masa 1 será de 10 gramos, el cual es la masa de la bala. La masa 2 será 5 kilogramos, el cual es la masa del bloque de madera. Y la velocidad, que es la combinación bala-madera, será de 0.600 metros sobre segundos. En el diagrama de cuerpo libre tendremos a un sujeto disparando la bala, en donde vemos también que la bala tiene masa m1 y velocidad v1, y el bloque de madera tendrá masa m2 y velocidad m2. También tendremos en el diagrama de cuerpo libre al sujeto disparando la bala, pero aquí la vemos ya incrustada en el bloque de madera, teniendo así la suma de las dos masas, o sea, la suma de la masa de la bala con la suma de la masa del bloque de madera con la respectiva velocidad, que como ya habíamos dicho antes es combinada bala-madera. Teniendo en cuenta ya nuestro diagrama de cuerpo libre y sabiendo lo que se nos pide, procederemos a hacer los respectivos cálculos. Primero vamos a convertir la masa de la bala a kilogramos. Tendremos lo siguiente, que 10 gramos multiplicará a la división de 1 kilogramo entre 1000 gramos. Haciendo los respectivos cálculos, llegaremos a que la masa de la bala será de 0.01 kilogramos. Este será un problema de colisión perfectamente inelástica, ya que, como se nos decía en el problema, las velocidades bala con el bloque de madera son combinadas al final. Entonces usaremos la fórmula de m1 por v1 más m2 por v2 será igual a la velocidad factor de la suma de las dos masas. Entonces, como se nos pide la velocidad inicial de la bala, realizaremos un pequeño despeje de variable, el cual será la variable v1. Teniendo la fórmula,
en el lado izquierdo vamos a despejar M1 factor de V1, teniendo al lado derecho V factor de M1 más M2 menos M2 por V2. Luego, la masa M1 la pasaremos a dividir al lado derecho y tendremos nuestra fórmula. Sustituyendo en la fórmula encontrada tendremos lo siguiente. V1 será igual a 0.600 metros sobre segundos por 0.01 kilogramos más 5 kilogramos menos 5 kilogramos por 0 metros sobre segundos. Todo esto dividido entre 0.01 kilogramos. Aquí tendremos lo siguiente. La velocidad 2 será igual a 0 metros sobre segundos, puesto que el bloque de madera se encuentra en reposo como se nos decía anticipadamente en el ejercicio. Haciendo los cálculos tendremos lo siguiente. 0.600 metros sobre segundos multiplicará a 5.01 kilogramos, aquí ya habiendo sumado las masas. Y como 5 por 0 nos da 0, entonces ese término se nos cancelará haciéndose 0. Y todo esto lo vamos a dividir por 0.01 kilogramos. Luego multiplicando en el numerador tendremos de que su resultado será 3.006 kilogramos por metro sobre segundos. Todo esto dividido entre 0.01. Haciendo la respectiva división, tendremos al final de que la velocidad inicial de la bala será de 300.6 metros sobre segundos. Y es así como llegamos al final de nuestro video.